Hola chicos, ¿cómo están? Pues muy bien, siguiendo con los temas del curso, vamos a seguir con este tema, lenta urbanización después de la independencia, es que corresponde al inciso C del primer capítulo del libro de Gustavo Garza, lenta urbanización después de la independencia, siglo XIX. Eh, para empezar, deberemos empezar diciendo, como lo hemos comentado, bueno, vimos la sesión pasada, algunas, algunos aspectos de los 300 años de dominación española, con algunas características de estas ciudades, ¿no? Y del crecimiento del sistema urbano de ciudades durante la colonia. Decíamos que ya para finalizar la época de la colonia, se tenían 9 ciudades, principalmente con más de 15,000 habitantes, en las que figuraban, pues bueno, la Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Oaxaca, Guadalajara, Morelia y Veracruz. En 1810 inicia eh, digamos, el movimiento independiente, el cual se concreta hacia 1821. Y de ahí, pues bueno, empieza un periodo después del movimiento independiente, en el cual, obviamente porque nosotros salimos, bueno, el país salió de una situación bélica, hubo también pérdida de población, hubo un caos económico, diferentes factores que llevaron a que varias ciudades de México, pues bueno, descendiera la población. Algunas otras sí subió, pero en general el siglo XIX eh, fue, un, fue un siglo en el cual eh, fue muy caótico, muy violento, eh, con altibajos en el tema poblacional, en el cual, bueno, pues sufrimos, bueno, el país sufrió pues de todo, ¿no? Sufrió guerras, intervenciones, pérdidas de territorio, epidemias inclusive, eh, y bueno, vamos a ir comentando los principales aspectos de este periodo, ¿no? Este periodo es de 100 años o, bueno, antes de la revolución, por decirlo así, después de la independencia en 1821 hasta antes de la Revolución Mexicana, poco menos de 100 años. Eh, Fue un periodo también que, bueno, pues, que ha sido marcado en nuestra historia del país, pues porque pues fue arena de pugnas políticas, geopolíticas también a nivel internacional. Y pues bueno, salimos de este siglo XIX con un territorio deteriorado, una sociedad fragmentada, eh, hacia una dictadura también, que se inicia también bueno, después con Porfirio Díaz, ¿no? Ya a final del siglo XIX, inicios del siglo XX. Bueno, vamos avanzando en estas características. En esta presentación, pues bueno, hemos de ver algunas de las resumidas, algunas de las características que se presentan en el libro de Gustavo Garza, ¿no? En el tema social, militar y político, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, pues evidentemente el tema de la independencia, movimiento independiente, 1810 a 1821, sí, en el cual, bueno, pues también se da una serie de situaciones demográficas adversas, por la misma lógica
de la, de la guerra, del movimiento armado. eh, y bueno, pues inclusive en el tema económico también el país se convulsiona, ¿no? Porque bueno, como habíamos comentado, muchas de las ciudades que se establecieron el sistema urbano nacional hacia el fin de la colonia y durante la colonia, pues se había establecido en el tema económico, el tema minero y también en el tema agrario, obviamente con ciudades muy específicamente estratégicas, como es la Ciudad de México, y como es también, por ejemplo, Veracruz, eh, por ser el punto de entrada, ¿no? Ciudades también, por ejemplo, como Morelia, Oaxaca, Puebla, eh, en las cuales, bueno, San Luis Potosí, ¿sí? En las cuales, pues bueno, Zacatecas misma, eh, que florecieron durante esta época colonial, eh, pues obviamente también se vieron afectadas de alguna manera en este periodo de movimiento armado. Otro factor a considerar también durante este siglo XIX fue varias epidemias, ¿no? Destaca, por ejemplo, en México, México, en Ciudad de México, alguna epidemia por ahí de tifo, esta enfermedad transmitida por la picadura de la pulga de la rata, ¿no? En el cual murieron más de 30,000 personas. Otro aspecto también muy, muy importante que definitivamente para el tema de la configuración nacional, pues tuvo que ver la pérdida del territorio mexicano. Y aquí, bueno, hay que dividir por etapas, ¿no? Algo que ustedes tienen que recordar en sus lecciones de historia es cómo fue esta parte de la pérdida de territorio. Recordemos que México, bueno, los estados del norte, que era Texas, Nuevo México, el Alta California, eh, Colorado, Nevada, Utah, ¿sí? Eh, Estas quedaban ya muy lejos del centro de la República. Aquí, digamos que parte de las antecedentes para la pérdida del territorio mexicano, por un lado fue que, bueno, pues estos territorios estaban muy, muy poco poblados, ¿sí? Y México dio de alguna manera facilidades para que fueran repoblados o poblados, inclusive por inmigrantes norteamericanos. Sí, dio facilidades y muchos inmigrantes norteamericanos entraron a estos territorios. Aquí en el aspecto social hay que acotar que parte o muchos de los digamos, de los colonos que entraron a poblar toda esta zona, pues obviamente habían diferencias con nuestros connacionales, porque, bueno, por un lado eran protestantes, cuando la religión católica era la prevaleciente después de la Nueva España y como siguió siendo, hay una diferencia de religión. Dos, eh, México prohibió el tema de la esclavitud, lo cual para estos estados, particularmente Texas, pues ellos tenían esclavos. Eh, y también un factor, digamos, que fue como que el detonante para esta eh, diferencia entre la gente con lo que estaba colonizando Texas y el gobierno de México fue que en 1835 se da lo que es el centralismo de México, ¿no? Es decir, que desde la capital se estaban, digamos, ya tomando el control de muchas cosas de la federación, ¿sí?
Entonces, esta situación no fue bien vista por la gente de Texas, los colonos, y ellos empezaron a hacer un movimiento de quererse separar, un movimiento separatista. ¿Qué sucede ahí? Pues bueno, Antonio López de Santana, el presidente de México, se traslada a esta zona para poder, digamos, apaciguar todo este movimiento separatista y bueno, y empieza a luchar contra ellos en el tema militar. Aquí vemos, por ejemplo, un pequeño mapa en el cual se resumen más o menos cómo fueron los movimientos y las batallas, ¿no? Por ejemplo, la famosa batalla del Álamo, donde en esta zona, donde pues los mexicanos vencen a los tejanos, y también la batalla de Goliat, ¿no? Que también eh, México derrota a los tejanos. Pero no es hasta, sino en San Jacinto, en esta zona, donde Santa Ana se traslada y tiene un error táctico al tratar de descansar a sus soldados. Son sorprendidos por los soldados tejanos y Santana es capturado, ¿no? Entonces, al ser capturado Santana, bueno, pues lo obligan a firmar el Tratado de Velasco, con el cual se firma la independencia de Texas. Esta parte que está como en verde, ¿no? Que están ustedes viendo. Eh, Esto es importante porque al firmarse esta independencia de Texas, la misma que se mantiene durante 9 años, ¿sí? 9 años como una república independiente de México y todavía no anexada a los Estados Unidos, ¿sí? Por aquí ven ustedes una línea punteada donde va el cursor, ¿sí? Esta línea punteada, que era en teoría digamos, la frontera de México contra lo que es Texas o lo que era la República de Texas. Em, por aquí se ve la actual, digamos, frontera de México, eh, pero dice aquí frontera reclamada por Texas. ¿Por qué? Porque posteriormente el gobierno tejano reclamaba eh, que esta zona pertenecía también a su territorio, lo cual México no lo reconocía. Eh, 9 años, como comentábamos, eh, Texas se mantiene como una república independiente, pero bueno, después empieza a tener problemas y los Estados Unidos la anexan como parte de la Unión. Entonces, en el año de 1845, la República de Texas pasa a ser parte de los Estados Unidos. Ahí es cuando empieza a generarse el tema de del tema de los límites, ¿no? Hay una disputa justamente por esta situación, en el cual, bueno, a raíz de este tema de límites, se da la guerra contra Estados Unidos en el año de 45-46, eh, a raíz de la cual pues, México pierde los demás estados. Por aquí se ve los límites de cuál era, bueno, ese es el límite que ellos querían y que después, a la postre, después de la guerra, pues los Estados Unidos de América, pues le quitan a México pues el territorio de la Alta California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas. Bueno, Texas ya estaba independizado, ¿no? Y anexado. A la postre, también año de 1856, el último pedacito que le quitan a México, esta parte en morado, eh,
que es la famosa mesilla, ¿no? La cual pues es obligada su venta porque, bueno, bajo las amenazas de nuevas invasiones, Santana pues la vende por las malas, ¿no? Le hacen o lo obligan a venderla su amenaza de invasión a México nuevamente. Y al parecer, bueno, el motivo de la venta es porque Estados Unidos quería poner un tren, una vía férrea que conectara a ambos lados del país. Y bueno, pues el mejor territorio para poder pasar la vía férrea, pues era justamente la Mesilla, ¿no? Y bueno, pues este es el territorio completamente que fue, que México perdió entre 1836 y 1853, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo pues México pierde pues, prácticamente la mitad del territorio. Bueno, otro factor a considerar fue que igual en los años posteriores, 1857, se da el conflicto entre los conservadores y liberales, como lo conocemos ya, a través de la Guerra de Reforma con Benito Juárez, y a través de los cuales se da eh, la famosa Guerra de Reforma. Este tema también es un tema importante porque da configuración, es un factor que configura nuestras ciudades. En otra exposición que voy a hacer posterior a este video, les explicaré, por ejemplo, un caso, por ejemplo, muy particular aquí, Toluca, lo que nosotros conocemos aquí el centro, eh, tuvo que ver la configuración, por ejemplo, aquí de nuestra ciudad, por todas estas leyes que se dictaron a raíz de este año, ¿no? Bueno, a raíz de las leyes de reforma. Porque como ustedes recordarán, a raíz de esta situación, pues se da una separación del Estado con la Iglesia, y el Estado, o de hecho se le quitan a la Iglesia diferentes propiedades, de lo cual pues muchas ciudades hasta la fecha son, digamos, la consecuencia de lo que sucedió, ¿no? Particularmente Toluca, nada más por mencionar un dato, el, aquí el centro, todo el polígono de los portales pertenecía a la iglesia, y a raíz de esta desamortización, como se le llamó, de los bienes de la iglesia, pues se le quita a varios terrenos y pasan a ser ya de propiedad pública o propiedad privada. Entonces, digamos que también este factor de la guerra de reforma y las leyes de reforma también vienen a dar configuración a las ciudades, ¿no? Otro factor importantísimo que también se vivió en el siglo XIX fue la intervención francesa y después el Segundo Imperio, ¿no? Lo que se le llamó el Segundo Imperio, con Maximiliano de Habsburgo y Carlota, la emperatriz, de 1864 a 65. Aquí, bueno, pues tenemos que recordar también, eh, ¿por qué se le llama Segundo Imperio? Bueno, porque el primer imperio fue con Agustín de Iturbide, ¿no? Posteriormente a la independencia, Agustín de Iturbide se proclama como emperador de México, que sería el primer imperio, y el segundo imperio se le ofrece a Maximiliano. Aquí en esta imagen, esta pintura que están ustedes viendo, que es una pintura famosa, es donde, digamos, como una embajada de los conservadores mexicanos, van a ver a Maximiliano hasta Europa para ofrecerle el imperio mexicano, bueno, digamos, la silla del imperio mexicano, ¿no? Lo convencen. Digamos, esta historia es un poco larga de contar, pero recordarán ustedes que
se inicia, gran parte de esto se inicia con las deudas que tenía México con Inglaterra, Francia y España, y que, bueno, pues derivado de la situación económica que vivía México, Benito Juárez decide cortar esos pagos, ¿no? Porque no teníamos liquidez para solventarlas. Derivado de eso, eh, Francia, España e Inglaterra embarcan militares a Veracruz para poder negociar o el pago o la invasión. Benito Juárez despacha a Manuel Doblado como ministro de Relaciones Exteriores para que se reuniera con los representantes de estas tres naciones en una hacienda llamada La Soledad. De hecho, derivado de esta reunión, se le llamó los Tratados de la Soledad, en los cuales eh, Manuel Doblado logra convencer a los representantes de España, de Inglaterra, de que, bueno, sí se les va a pagar, que nada más que nos dieran algo de tiempo, no así los representantes de Francia, que se niegan a aceptar los acuerdos, por lo tanto exigen el pago o la invasión. Entonces ahí es cuando se da la famosa batalla del 5 de mayo, si ustedes recuerdan. ¿Por qué? Porque, bueno, pues las fuerzas de Francia en el camino hacia México eh, pasan por, o tenían que pasar por Puebla y es donde se enfrentan con las fuerzas mexicanas. Y bueno, pues ahí conocemos bastante el tema de la famosa batalla del 5 de mayo, ¿no? Dirigida por, sí, obviamente, el héroe eh, mexicano eh, Ignacio Zaragoza, que moriría poco después, pero también en esta batalla ya estaría otro personaje ilustre de México. Ilustre digo porque, bueno, hay mucha gente que dice, o muchos historiadores que también lo satanizan, y, pero por otro lado también eh, lo, lo vuelven un poco heroico, ¿sí? Me refiero a Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz como general ya aparece en esta época, ¿no? Ya como parte de la defensa del 5 de mayo. Bueno, Francia no se queda atrás. Digamos, la intención de Napoleón III, que era el emperador de Francia, era pues apoderarse de México, generar una monarquía aquí, geopolítica. ¿Por qué? Porque México, al ser vecino de Estados Unidos, pues, de alguna manera podría frenar el expansionismo norteamericano y, bueno, implantar su monarquía aquí. Para ello, pues le ofrecen, bueno, posteriormente de la batalla del 5 de mayo, Francia manda, o Napoleón III manda después más tropas, y bueno, pues México cae, ¿no? Y al caer México, Benito Juárez, pues se va o muda sus poderes de manera itinerante a lo largo del país, ¿no? Y llega Maximiliano de Habsburgo, a quien le ofrecen la monarquía de México, ¿no? O el trono de México. Con todas las cuestiones trágicas que se dan a raíz de esta situación, porque, bueno, si también recordarán ustedes que, bueno, pues Maximiliano llega con Carlota de Bélgica, ¿sí? Maximiliano es obligado a renunciar como el segundo, bueno, era el sucesor, digamos, natural del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Por ser el hermano del emperador. Pero al aceptar venir a México, pues tiene que renunciar a sus derechos políticos
y se embarca en la aventura mexicana, ¿no? Como le llamaron. Eh, Carlota viene junto con él, muy joven, jóvenes los dos, y se enfrentan a un país que estaba adverso para ellos, en el cual un Benito Juárez que seguía luchando casi casi como de guerrilla lo largo del país, del territorio nacional, y que terminan perdiéndolo porque después con como digamos, como todavía no existía un ejército propio del Imperio Mexicano, digamos que Maximiliano solamente se mantenía en el poder con la ayuda de los soldados franceses que le mandaba Napoleón III. Sin embargo, este apoyo estratégico militar se lo quita Napoleón III porque, bueno, pues por todo el tema que amenazaba Prusia entrar en guerra con Francia, ¿no? Napoleón le quita el apoyo estratégico militar. Al enterarse de esto, Carlota se embarca hacia, digamos, hacia Francia a pedir el apoyo, que no le quiten el apoyo a Maximiliano. Y en el trayecto es cuando la historia marca que Carlota enloquece, ¿no? La historia nos dice que, bueno, pues ella llega a Francia, se entrevista con Napoleón, el cual no cede. Después va y se entrevista con el Papa para poder abogar o que abogue él por ella, por el imperio mexicano, pero no logra nada y pues ya no regresa a México, ¿no? Muere de 80 y tantos años, loca completamente, ¿no? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Y aquí en México, bueno, pues la historia también marca que eh, Maximiliano cae en Querétaro, en el sitio de Querétaro, y es juzgado de manera sumaria y condenado a muerte. Y fusilado en el Cerro de las Campanas, ¿no? Junto a los generales Miramón y Mejía. Y bueno, ahí termina la famosa aventura mexicana, como le llamaban. Eh, a los años posteriores a este segundo imperio mexicano, eh, entra en escena ya de manera como un militar retirado, joven, de manera ya muy joven retirado, 30 y tantos años me parece, a este personaje que la historia lo ha marcado como dictador, en muchos aspectos sí lo fue, 30 y tantos años en el poder, pero que la historia le ha guardado un sitio un poco o un tanto de deshonor. Sin embargo, eh, durante su etapa como presidente de México, Porfirio Díaz, eh, se logró el mayor desarrollo férreo del país y con él el desarrollo de varias ciudades. ¿Sí? Esos factores fueron predominantes o durante su mandato para que lo que fue el desarrollo muy lento de la primera parte del siglo XIX, por todo lo que habíamos comentado, guerras, epidemias, intervenciones, todo eso que impedía el desarrollo urbano del país, ya cuando Porfirio Díaz llega al poder y empieza a generar el mayor desarrollo férreo que ha tenido el país en su historia, ¿sí? Es de lo positivo que se puede decir de Porfirio Díaz, pues es bajo su mando, o bajo su presidencia, que bueno, pues empieza a desarrollarse ya las ciudades, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí esta tabla que ya la habíamos visto la vez pasada, en materia
de población. Vean, por ejemplo, de 1810 a 1910, 100 años, ¿sí? Estamos hablando de la población total de 6 millones, en términos redondeados, digamos, era la población, digamos, al final de la época colonial. Para 1910 ya había aumentado en términos generales 9 millones. Aún sí la población, digamos, la población total aumentó 9 millones, pero había una tasa de crecimiento muy lenta, ¿no? De 0.9%. Es decir, que en esta primera etapa del siglo XIX, el crecimiento demográfico era lento. Algunos puntos que hay que resaltar de este periodo es que, bueno, por ejemplo, toda esta parte, la primera etapa del siglo XIX, digamos, durante la etapa de independiente, movimiento insurgente, una de las consecuencias que trajeron esta lenta urbanización, pues era que, bueno, durante esta etapa de guerra hubo una destrucción y abandono de las minas, ¿no? Y con ello también, obviamente, con el tema de la guerra se reduce la población de varias ciudades. Por ejemplo, Guanajuato en un 13%, menos población. Morelia, de manera igual, también baja su población casi un 34% en el periodo antes del movimiento independiente y casi al finalizar del movimiento independiente. De la misma manera, Veracruz, por ser un punto estratégico, eso llama la atención porque pierde un 50% de la población en esta primer cuarto del siglo, ¿no? Hasta 1824. Y, por ejemplo, el tema de las varias localidades urbanas que tienen abajo de 15,000 habitantes, ¿no? Por ejemplo, en este rango andaba Toluca en esa época, justamente en este rango de ciudades de 15,000 habitantes, eh, sufren bajas de población, ¿no? Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Mérida. Obviamente también hubo ciudades que también eh, sufrieron, digamos, un movimiento demográfico, pero en este caso la Ciudad de México, por ser un punto neurálgico, sube su población un 37%, Guadalajara y Querétaro. En el caso de Guadalajara, eh, ahí hay un caso muy particular porque, bueno, cerca de su área de influencia se encuentra Tepic y en 1810, cuando se inicia el movimiento independiente, se crea también se empieza a consolidar como punto importante para la flecha comercial el puerto de San Blas, que queda, digamos, ya cerca de su área de influencia y se empieza a generarse importancia, ¿no? Entonces, eleva su población. Ese es un factor muy característico de la zona de Guadalajara, ¿no? De manera genérica, podemos ver, esta tabla también la vimos la exposición pasada. Eh, Aquí en esta primera parte de la tabla vemos las 9 ciudades que conformaban el sistema urbano nacional hacia final de la época colonial. Y después ya al finalizar, ya para finalizar el siglo XIX, vemos que ya había sumado otras 9 ciudades, entre ellas Toluca, ¿no? Eh, y otras, por ejemplo, como Morelia, Oaxaca, Aguascalientes, que es con más de 15,000 habitantes. Eh, Podemos hablar que digamos, de la cuarta a la séptima década del siglo XIX, los movimientos poblacionales son muy lentos, por eso se llama este inciso lenta urbanización en este siglo XIX, pero a partir de la octava década se genera una dinámica importante.
Y justamente esta dinámica que empieza a generarse a raíz de este, bueno, a partir de esta década del siglo XIX, es por lo que decíamos coincide, y lo podemos observar de esa manera, como una consecuencia del desarrollo ferroviario y eléctrico del país, que es algo de lo que sí se puede, digamos, achacar al gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Porfirio Díaz, si bien es cierto, fue un dictador que durante 30 años o más de 30 años estuvo en el poder. Las cosas positivas o dentro de las cosas positivas que podemos decir de él fue este desarrollo económico y desarrollo ferroviario que propició el desarrollo de muchas ciudades, ¿no? No ha habido o no ha vuelto a haber un desarrollo ferroviario como en aquel entonces, ¿no? Podemos ver, digamos entonces, que estas son las principales características de manera general de esta época, de este siglo XIX. Eh, Vean, por ejemplo, este plano es un mapa de México en 1822, cómo estaba planteada, toda esta era, la frontera, toda esta zona de Arizona, Nevada, Nuevo México, que pertenecían a nuestro país, ¿no? Bien, vamos a dejarlo ahí. Eh, Voy a hacer otro video en el cual, pues, vamos a ver particularmente el caso de Toluca y en esta época, desde la época colonial hasta la época del siglo XIX, ¿no? Que es muy, muy interesante. No se olviden de hacer algún comentario, darle ahí un like o para que yo sepa quiénes están siguiendo los videos. Nos vemos pronto. Síganse cuidando, chicos. Gracias.